Bueno, ¿cómo están? En nuestra clase de química, entonces hoy vamos a hablar de óxido básico. Recordamos que un óxido básico se tiene metal más oxígeno. Si yo tengo estos dos elementos, cualquier metal mezclado con el oxígeno me va a dar óxido básico. Bueno, en nuestra clase a partir de hoy ya tenemos que estar usando nuestra tabla de valencia, que antes de las vacaciones yo ya le había pedido que elaboren su tabla de valencias. Entonces, desde ahora vamos a empezar a utilizar. El objetivo de la clase va a ser formular y nombrar. Pero para nombrar, yo necesito conocer la regla de nomenclatura. Muy bien, la nomenclatura sería de cómo vamos a llamar a nuestro producto, en este caso, a la mezcla de metal más oxígeno. Y hay tres formas: la nomenclatura común o tradicional, la nomenclatura sistemática y la nomenclatura stock. Muy bien, aquí entonces tenemos tres normas de nomenclatura y que a medida que vamos desarrollando nuestra clase vamos a ir explicando cuáles son esas reglas. Bueno, vamos a empezar con los elementos metálicos que tienen una sola valencia, es decir, que tengan valencia 1. Vamos a empezar con el sodio. Recuerden que el sodio yo represento con la letra Na y su valencia es 1. Recuerden que la valencia se representa con números romanos. Pero fíjense, metal más oxígeno, en este caso el metal es el sodio. Pongo acá. Su valencia es 1. El oxígeno, su valencia es 2. Bueno, aquí tenemos que explicar algo. Si las valencias son números pares, se puede simplificar. Si no son pares, se deja así como está. Pero ¿cuál es el objetivo? Este 2, que es la valencia del oxígeno, pasa al sodio con el número 2. Y el 1 del sodio pasa acá al oxígeno, pero el 1 no se pinta. O sea que al no haber nada acá, significa que hay un 1. Entonces la fórmula sería Na2O. Eso sería la fórmula química. Ahora la nomenclatura se nombra, vamos a empezar con la nomenclatura tradicional. También en algunos libros le llaman la nomenclatura común. La regla dice, se nombra la palabra óxido y luego el nombre del metal, y si el metal tiene una sola valencia, lleva la preposición de, como es este caso, y el nombre del metal. En este caso sería óxido de sodio. Si el metal tiene más de una valencia, si actúa con su menor valencia, lleva la terminación oso, y si actúa con su mayor valencia, lleva la terminación ico. Más adelante vamos a ir viendo eso. Ahora la nomenclatura sistemática. La nomenclatura sistemática, ¿cuánto de oxígeno se queda? Un oxígeno. ¿Cuánto de sodio queda? 2 de sodio. Si sobra 1, se utiliza el prefijo mono. Si sobra 2, se utiliza el prefijo bi o di. Si sobra 3, se utiliza el prefijo tri. Si sobra 4, se utiliza el prefijo tetra. Si sobra 5, el prefijo penta, y así sucesivamente. En este caso el oxígeno quedó 1. Entonces va a ser monóxido de, ¿y cuánto de sodio? 2, de disodio. Entonces estamos nombrando en la nomenclatura sistemática. Ahora la nomenclatura stock. Muy bien. La nomenclatura stock va a ser, se nombra la palabra óxido, seguido de la preposición de y el nombre del metal. Óxido de sodio. Bueno, van a ser ustedes el litio, potasio
plata, porque hasta ahí tienen valencia 1. Vamos a empezar. Ahora el número 5 de nuestro cuadernillo me dice calcio. Ahí el calcio es Ca y su valencia es 2. Muy bien, colocamos acá la fórmula química, calcio, valencia 2, oxígeno, valencia 2. Fíjense que aquí son pares, se puede simplificar. Acá me sobra 1, acá me sobra 1, por lo tanto la fórmula química va a ser CaO. Nomenclatura tradicional, le voy a llamar NT nomás. Se nombra la palabra óxido. El calcio también tiene una sola valencia, que su valencia es 2. Entonces lleva la preposición de óxido de calcio. Algo muy importante, voy a aclarar acá en la nomenclatura stock, óxido de sodio, y se debería de colocar entre paréntesis la valencia del metal, que es 1. Es un error que cometí en el problema anterior. Entonces, aclarado esto, seguimos. Entonces, la nomenclatura sistemática va a ser cuánto de oxígeno quedó y cuánto de calcio. 1 y 1. Entonces va a ser monóxido, porque sobró 1 de calcio. La nomenclatura stock va a ser óxido de calcio y entre paréntesis la valencia del calcio, que es 2. El problema 6, hablamos de magnesio, también tiene valencia 2. El 7 zinc, valencia 2. Van a ser ustedes. El problema 8 tenemos de aluminio. El aluminio también tiene una sola valencia y su valencia es 3. Bueno, ¿con qué letra represento aluminio? Al. Arriba, valencia 3. Acá no significa que tiene 3 valencias, significa que tiene una sola valencia, pero su valencia es 3. El oxígeno, valencia 2. 3 con 2 son impares, no se puede simplificar. El 2 pasa aquí al aluminio, el 3 del aluminio pasa al oxígeno. Entonces va a quedar Al2O3. Nomenclatura tradicional. Como el aluminio también tiene una sola valencia, seguimos utilizando la preposición de. Entonces va a ser óxido de aluminio. La nomenclatura sistemática, tienen acá, sobró 3 de oxígeno, pero solamente 2 del aluminio. El prefijo para 3 es tri. Trióxido de, ¿cuánto de aluminio? 2. Entonces, de dialuminio. Y la nomenclatura stock sería óxido de aluminio y entre paréntesis la valencia de aluminio, que es 3. Bueno, el problema 9, el bismuto también tiene valencia 3, es parecido al de aluminio. Entonces, hasta ahí van a ser ustedes considerando el ejemplo que les estoy dando. El problema 10, a partir del 10, ya los elementos ya tienen más de una valencia. Empezamos con el cobre. El cobre tiene valencia 1 y valencia 2. Vamos a empezar con su valencia 1. Cu, valencia 1. Oxígeno, valencia 2. Recordamos que cobre es Cu. No se puede simplificar, el 2 pasa acá, el 1 acá. La nomenclatura tradicional, ¿cómo quedaría esto? Quedaría Cu2O. Vamos a hacer acá abajo la nomenclatura tradicional. Óxido, se nombra la palabra óxido, pero ya no se utiliza la preposición de. ¿Por qué razón? Porque el cobre tiene más de una valencia. En este caso actúa con su menor valencia, que es 1, entonces lleva la terminación óxido. Óxido cuproso. No es coproso, sino cuproso. Nomenclatura sistemática va a ser monóxido de dicobre, porque sobró 1 de oxígeno. Monóxido
de di porque sobró 2 de cobre. Y la nomenclatura stock, ahí sigue siendo óxido de cobre y entre paréntesis su valencia con número romano. Bueno, ahora vamos a hacer cobre con valencia 2, el 11. Cobre con valencia 2. Cu, valencia 2, oxígeno 2. 2 con 2 se simplifica y me queda CuO. Eso sería la fórmula química. Voy a poner acá fórmula química. Entonces la fórmula química sería CuO. Nomenclatura tradicional. Fíjense que acá actúa con su mayor valencia. Va a ser óxido cúprico. Lleva la terminación ico. Cúprico. La nomenclatura sistemática. Sobró 1 y 1. Entonces va a ser monóxido de cobre. Y en la nomenclatura stock va a ser óxido de cobre. Valencia 2. Muy bien. Ahora hacemos el problema número 12. El oro. El oro tiene, acá voy a poner, el oro yo representa con la letra AU y sus valencias son 1 y 3. Si actúa con 1, terminación oso. Si actúa con 3, terminación ico. Empezamos con el 1. AU, valencia 1. Oxígeno, valencia 2. 2 y 1 no se puede, entonces se intercambia. El 1 viene acá. Nomenclatura tradicional. Bueno, acá la fórmula química sería AU2O. Quedaría de esta forma. Va a ser óxido, actúa con su menor valencia, va a ser auroso. Terminación oso. Óxido auroso. Obviamente no se dice oroso ni órico. Se utiliza la palabra auroso. ¿Por qué razón? Porque muchos de los elementos vienen del latín. Por eso entonces se utiliza esa expresión. La nomenclatura sistemática va a ser, fíjense que se quedó 1 de oxígeno y 2 de oro. Monóxido de dioro, en este caso se utiliza el nombre monóxido de dioro. Y la nomenclatura stock, óxido de oro, entre paréntesis, valencia 1. Ahora, ¿qué pasa? Estamos haciendo el problema número 12. El problema número 13, oro. Ahora, valencia 3. Voy a poner acá AU, valencia 3. Oxígeno, valencia 2. 2 con el 3 no se puede simplificar, simplemente se reemplazan. ¿Cómo quedaría mi fórmula química? AU2O3. Quedaría así la fórmula química. La nomenclatura tradicional actúa con su mayor valencia, entonces va a ser óxido áurico. Fíjese que lleva la terminación ico, áurico. Nomenclatura sistemática, sobró 3 de oxígeno y 2 de oro. 3 es trióxido de di porque sobró 2 de oro. Trióxido de dioro. Nomenclatura stock va a ser óxido de oro, valencia 3. Muy bien. Ahora pasamos con el hierro. Hierro en el 14. Recuerden que el hierro tiene valencia 2 y valencia 3. El hierro yo represento con la letra Fe. ¿Por qué Fe? Porque viene del latín ferrum. Y sus valencias son 2 y 3. Bueno, vamos a hacer primeramente con la valencia 2. Fe, valencia 2. Oxígeno, valencia 2 también. Ambos tienen valencia 2. 2 con 2 se simplifican y me queda FeO. Esto sería nuestra fórmula química. La nomenclatura tradicional va a ser óxido
ferroso. ¿Por qué oso? Porque actúa con su menor valencia. Si actuaba con 3, iba a ser férrico. Nomenclatura sistemática. Sobró 1 de oxígeno y 1 de hierro. Entonces, monóxido de hierro. Ahí ya se utiliza la palabra hierro. Es un nombre genérico. Y la nomenclatura stock va a ser óxido de hierro, entre paréntesis, valencia 2. Bien, ahora hacemos con 3. Hierro, valencia 3. Oxígeno, valencia 2. 3 con el 2 no se puede simplificar, simplemente se cruzan. Por lo tanto, la fórmula química va a ser Fe2O3. La nomenclatura tradicional se nombra la palabra óxido. Ya no se utiliza la preposición de, porque el metal tiene más de una valencia. Sería férrico. ¿Por qué no decimos hierrico? Recordemos lo que dije recién. Muchos de los elementos vienen del latín. En este caso el hierro viene del ferrum. De ahí que viene la palabra ferroso o férrico. La nomenclatura sistemática va a ser trióxido, porque sobró 3. Trióxido de hierro. Y la nomenclatura stock. Óxido de hierro, valencia 3. Muy bien. A continuación viene el níquel. El níquel tiene valencia 2 y valencia 3. Es parecido al hierro. El plomo, el 19 vamos a hacer. Plomo. El plomo tiene valencia 2 y valencia 4. Vamos a hacer con valencia 4. 4, oxígeno 2. 4 con 2 son pares. Se simplifica, acá me sobra 2. Y el 2 que sobra, traigo acá. Por lo tanto, la fórmula química va a ser PbO2. Está actuando con su mayor valencia. Nomenclatura tradicional va a ser óxido plúmbico. Lleva la terminación ico porque actúa con su mayor valencia. No se dice plómico, sino plúmbico. Recuerden eso, que algunas palabras o algunos elementos tienen una terminación especial. Nomenclatura sistemática va a ser, sobró 2 de oxígeno, dióxido de plomo. Y la nomenclatura stock, óxido de plomo. Y la valencia original era el 4. Entonces, de esta forma, resolvemos la formulación y nombrar en las 3 nomenclaturas nuestro óxido básico. Espero que les sea útil para que ustedes puedan terminar sus tareas.